Ok, ¿sí se está viendo la diapositiva? Sí, maestro. Ok, Sí, maestro. vamos a comenzar a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada acerca de las funciones, ¿verdad? Eh, Evaluación de funciones y dominio de funciones. Aquí tenemos eh, unos ejemplos de cómo se puede evaluar una función, ¿verdad? La función f de x es igual a 3x cuadrada más x menos 5. Si quieren tomar lápiz y hacer el ejercicio que está ahí, pues sería bueno, ¿no? Empezar a hacer algún ejercicio práctico. Vamos a evaluar la función cuando x es igual a menos 2, es el inciso A. Bueno, pues cuando x es igual a menos 2, f de menos 2 es igual a 3, sustituimos donde aparece la x por el menos 2 y tenemos 3 por menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 5. Eso me da igual a 2 por 2 es 4, positivo, por 3 es 12. Entonces tenemos 12 más por menos me queda el menos 2, 12 menos 2 menos 5 pues es igual a 5, ¿verdad? En el inciso B, f de 0, bueno, pues f de 0 voy a sustituir el 0 en la función. Donde aparece x voy a sustituirlo por 0. Entonces es 3 por 0 al cuadrado más 0 menos 5. 0 al cuadrado es 0, por 3 es 0, más 0 pues sigue siendo 0, menos 5 pues es igual a menos 5. En el inciso C, f de 4, es decir, cuando x es igual a 4. ¿Cuánto vale la función? La función es igual a 3 por 4 al cuadrado, es decir, 16 por 3 es 48, ¿no? Déjenme tomar mi lápiz. Y tenemos 4 por 4 es 16, por 3 es 48, más 4 menos 5. 48 más 4 es 52, menos 5, 47. Entonces f de 4 es igual a 47. F de un medio. Bueno, pues ¿cuánto vale la función cuando x es igual a un medio? Sustituimos 3 por un medio al cuadrado más un medio menos 5. Un medio al cuadrado es igual a un cuarto. Un cuarto por 3 es igual a 3 cuartos. Entonces, la suma es 3 cuartos más un medio menos 5. Si yo hago esa suma de quebrados, pues voy a obtener que el resultado es menos 15 cuartos, ¿verdad? Acuérdense que tomamos como un denominador el 4 y hacemos 4 entre 4 es igual a 3 por 1 a 3, más 4 entre 2 es igual a 2 por 1 a 2, más 4 entre 1 4 por menos 5 es igual a menos 20. 3 más 2 es 5, menos 20 es menos 15. Menos 15 cuartos es el resultado del inciso D, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hicimos en esta primera parte? Evaluamos funciones, ¿sí? Evaluamos una función. La función f de x es igual a 3x cuadrada más x menos 5. Recordemos que es una función. Una función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Al conjunto de números de entrada para los cuales se aplica la regla se llama dominio de la función. En la gráfica que tenemos aquí, pues son estas figuras geométricas, ¿no? A modo de ejemplo. Es una figura geométrica. El conjunto de los números, ¿sí?, que son la entrada de la función, se conocen como dominio. Y al conjunto de los números de salida se les llama rango, ¿sí? Así en este ejemplo hipotético, el triángulo rojo, ¿sí?, es el dominio. ¿Quién? Y el rango es el 3, ¿verdad? El triángulo verde es el dominio y el rango es el 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Un ejemplo práctico. Dice, Juan
va a sacar copias a la papelería y cada copia le cuesta 50 centavos. Si saca 4 copias, pues pagará 2 pesos. 4 por 50 centavos son 2 pesos. Si saca 10 copias, pagará 5 pesos. Y así sucesivamente. De esta situación nosotros podemos definir la regla que describe esta situación, esta relación, que es C de X es igual a 0.5 por X, en donde X es el número de copias y C de X es el costo total por copias. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el costo si se quieren sacar 150 copias, pues simplemente sustituimos el valor donde aparece X por 150. Así sería entonces C de 150 va a ser igual a 0.50 por 150, es decir, 75 pesos. ¿Sí? Fíjense que lo que estamos haciendo aquí es evaluar una función. La función que nosotros hemos determinado para las copias, pues es esta que está aquí. C de X es igual a 0.50 de X. ¿Verdad? Si alguien tiene alguna pregunta en lo que estamos trabajando, pues no duden en hacerla, ¿sí? Déjenme admitir aquí a estos compañeros. Bueno, seguimos viendo la diapositiva. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Ok. Sí, maestro. En el ejemplo anterior, también lo podemos acomodar en forma de una tabulación, como lo hacía yo la clase pasada, ¿no? Tenemos X, que es el número de copias, y el costo total, que es C de X. Ya lo hicimos en la diapositiva anterior. Si X es igual a 1, pues el costo total es 0.50. Si son 5, pues el costo total son 2.50. Así nosotros le llamamos entonces a X como variable independiente y a Y o C de X a la variable dependiente. Ya esa es una notación o una forma de escribirlo que ya lo conocemos, ¿no? Así si yo tengo Y igual a F de X, pues ya Y va a ser la variable dependiente y F de X es la variable independiente. La evaluación de funciones se da cuando nosotros sustituimos un valor en la variable independiente. Lo que estamos haciendo es una evaluación de la función. Ya vimos que f entre paréntesis x se lee f de x y representa el número de salida en el rango de f que corresponde al número de entrada x en el dominio. Es una simple nomenclatura que se utiliza para expresar las funciones. Nosotros entonces sustituimos un valor de entrada y obtenemos un valor de salida, es decir, un valor del dominio y que nos va a dar un rango. Aquí tenemos ejemplos de evaluación de funciones como las que yo hice o hicimos al inicio de la clase. Dice, evalúe la siguiente función para x es igual a 2. Bueno, pues si f de x es igual a 3x cuadrada menos 5, ¿sí? Lo que me están pidiendo es que encuentre f de 2, es decir, el valor de la función o el valor de salida cuando el valor de entrada es 2. Lo que hacemos es sustituir a la x por el valor 2. Y así encontramos que f de 2 es igual a 3 por 2 al cuadrado menos 5. El resultado es 7. El dominio de una función. El dominio, ya hemos dicho, son todos los valores permisibles para la variable independiente. Es decir, todos aquellos valores que podemos sustituir en la variable independiente. Pero, ¿por qué se resalta la palabra permisible?
Bueno, es porque no en todas las funciones podemos sustituir cualquier número que se nos ocurra. De ahí que nosotros debemos encontrar el dominio, es decir, los números reales que pueden darle funcionalidad a la expresión que nosotros estamos tratando de evaluar, ¿sí? Es decir, que nos dé una función válida. Ya lo vimos en las clases pasadas y decimos que cuando una expresión es como la que tenemos aquí, pues debemos de saber que el dominio de esta función deben de ser los números que corresponden a x, tales que no hagan que este denominador sea igual a 0. Si este denominador fuese igual a 0, entonces ese número real que al sustituirlo aquí nos dio ese resultado no corresponde al dominio de la función. Todos los números diferentes a él van a ser los que le den validez a esta función. Ahora, puede ser un número o pueden ser una serie de números, ¿sí? Pueden ser a lo mejor números negativos, todos los números negativos, o pueden ser todos los números positivos, o puede ser nada más uno positivo o a lo mejor otro negativo, ¿verdad? Eso, pues nosotros lo tenemos que determinar. En la expresión que tenemos aquí, 2 sobre 5x menos 1, bueno, pues vemos, sin hacer la lectura del texto que viene aquí, nosotros hacemos o sustituimos valores, ¿no? Si x fuera igual a 0, pues el denominador va a ser menos 1, 5 por 0, 0, menos 1 pues va a ser menos 1, 2 entre menos 1 pues es menos 2, ¿verdad? Si x fuera igual a 1, pues 5 por 1 es 5, menos 1 es 4, serían 2 cuartos, simplificando sería un medio. Entonces el 0 y el 1 pues son válidos. El 2 igualmente, el 3, el 4, el 5, parece que todos los números enteros van dando ese resultado. Pero ¿cómo vamos a hacerle si queremos llegar rápidamente a determinar el dominio? Bueno, lo que yo estuve haciendo es sustituir el valor de x por el 0, por el menos 5, y luego a veces debemos de encontrar tal vez un número que haga que este denominador sea 0. Si sustituyo por el punto 4, pues me va a quedar aquí 2. 2 menos 1 es 1, 2 entre 1 es 2. Y al final decimos, bueno, ¿qué pasa si sustituimos por punto 2, o que equivale a un quinto? Bueno, pues si sustituyo por punto 2, va a ser igual a 5 por punto 2, es 1 menos 1 es 0. 2 entre 0, pues entonces ya es indefinido. Quiere decir que punto 2, ¿sí?, es un número real que no forma parte del dominio de esta función, porque el punto 2 hace que la función sea indefinida. Me iré a prueba y error para encontrar ese dominio. Tendré que hacer una serie de sustituciones hasta encontrar con qué número la función es válida o no. Bueno, en el caso de funciones como esta, que tenemos numerador y denominador, lo podemos hacer muy fácilmente si nosotros igualamos el denominador a 0 y luego despejamos la variable, ¿no? Para encontrar fácilmente cuál es ese valor que hace que mi denominador sea igual a 0, lo que hacemos es igualar el denominador a 0 y despejar x. El resultado será el valor donde se indefine la función y por lo tanto será el valor que no es parte del dominio, ¿sí? Aquí está. El denominador es 5x menos 1. Lo que hago es igualarlo a 0. 5x menos 1 es igual a 0. Despejo x de esta igualdad y voy a encontrar que x es igual a un quinto, equivale a punto 2.
Si yo sustituyo el 1/5 o sustituyo el punto 2, es exactamente lo mismo, porque 5 por 1/5 pues es 5 quintos. 5 quintos es igual a 1. 1 menos 1 es 0. O si sustituyo el punto 2, 5 por punto 2 es 1 menos 1 es 0. Entonces, x igual a 1/5 o x igual a punto 2 son valores que no definen a la función. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales diferentes de 1/5. ¿Sí? Resumiendo, en una función polinomial, el dominio son todos los números reales. ¿Sí? En una función polinomial. Ejemplos, pues las que tenemos al inicio de la sesión, ¿no? En una función racional, el dominio son todos los números reales, excepto el valor o los valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0. ¿Cuál es una función racional? Pues las expresiones en forma de fracción, como esta que tenemos aquí. Una función polinomial, pues son como la que tenemos al principio, o como esta que aparece aquí, 3x cuadrada menos 5, o bien la que está al inicio de la sesión, ¿no? 3x cuadrada más x menos 5, también es una función polinomial. En ella todos los números reales forman parte del dominio. En una función racional, que es la de fracciones, el dominio son todos los números reales, excepto aquellos que hacen que el denominador sea igual a 0. En una función radical, es decir, aquella que tiene una raíz, el dominio son todos los valores reales que hagan que el radicando, o sea, el que está dentro de la raíz, sea mayor o igual a 0. Es decir, que no sea negativo, porque las raíces pares de números negativos no existen. Es decir, si nosotros tenemos una expresión de una función radical y dentro de esta, es decir, el radicando, el resultado es un número negativo, pues ese número que hizo que el radicando fuera negativo no forma parte del dominio. ¿Sí? No podemos encontrar un radicando negativo. Enseguida vienen ejemplos, ¿verdad?, de cómo aparecen en un examen o en alguna actividad que vengan en la plataforma. Dice, ¿cuál es el valor de f menos 3? Pues en la función menos 2x cuadrada menos 5x, pues el resultado es menos 3, ¿no? Creo que eso ya lo hicieron en la actividad. Aquí tenemos otra donde ¿cuál es el valor de f de 0 en la función 2x menos 9? Pues va a ser menos 9, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, jóvenes, ¿cuál es el valor de f menos 1 en la función? 2 sobre menos 1 más 1, pues es 0. Entonces es indefinido. Ese es el valor de f menos 1. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Qué diferencia hay entre el valor de la función y el dominio de la función? ¿Quién me dice? Tenemos un poco de tiempo el día de hoy. ¿Quién me da esa respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos preguntas? ¿Cuál es el valor de una función? Y la otra pregunta, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Qué diferencia hay entre las dos? El valor puede ser el resultado que te da el f, o sea, resolviendo la ecuación, y el dominio es el rango de números que abarca, o sea, que puede tener como resultado. Es correcto. ¿Es correcto? Yo ahí nada más me gustaría que precisaras dos palabras que juntaste o que las uniste, ¿no? El dominio y el rango, dijiste. Los números que son el dominio y el rango. O sea, los puedes separar, ¿verdad? O se separan. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar?
¿Cómo estuvo el resultado, maestro? Josué, Sí, digo, que ¿cómo estuvo la comparación? ¿cómo estuvo qué? La comparación, pues, la definición, A ver, otra vez, ¿quién fue Evelyn? el traje. Sí. A ver, Evelyn, ¿lo repites, por favor? Bueno, yo decía que para mí el dominio era el rango que podía tener Ok, la es que ya función. no puedes decir el dominio es el rango, ¿sí? Una cosa es el dominio de la función y otra el rango de la función. Ah, ok. Cuando nosotros encontramos o evaluamos una función, prácticamente lo que estamos obteniendo es el rango, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, Sí. ¿cuál es cuál es el valor del ejemplo de las copias? ¿Cuál es el costo de 150 copias? Es decir, el dominio es 150, ¿sí? Ese es el dominio. Y el rango o el valor de la función de 150 es 75 pesos. Entonces, esa es la diferencia entre el dominio de la función y el valor de la función. Uno es el dominio y el otro es el rango, ¿verdad? Ok. Es como un punto de partida, digamos. ¿Perdón? Es como un punto de partida. Es como en el ejemplo que tenemos en esta diapositiva. Este, el dominio son estas figuras geométricas, es decir, es el número de copias, ¿no? Son las copias que están aquí. Una copia, dos copias, tres copias, cuatro copias, cinco copias. Es el número de copias, ¿sí? Y al pasar por la función, o al atravesar y llegar, al atravesar la función, van a llegar a darme el rango, es decir, el resultado de esta función o el valor. Así, una copia me va a dar 50 centavos. Dos copias me van a dar un peso. 100 copias me van a dar 5 pesos. No, 50 pesos, ¿no? ¿Sí? 0.5 por 100, 50. ¿Sí? 10 copias pues me va a dar 5 pesos y así sucesivamente. Entonces, el valor de la función, ¿sí? El rango, depende del dominio, ¿sí? Por eso al final, cuando nos preguntan que aquí determinemos el valor de la función, pues vamos a utilizar este dominio para obtener este rango, el -9. Y cuando nos pregunten cuál es el dominio de esta función, pues tenemos que encontrar el número o el conjunto de números que hacen que esta función sea válida. En este caso, el dominio de la función 3x cuadrada más 8x menos 1, pues son todos los números reales. Aquí no tenemos problema de que sea un número negativo o un número positivo, ¿verdad? Acuérdense que una función no lo es siempre y cuando su resultado sea indeterminado o indefinido, ¿sí? Aquí cualquier número que sustituyamos en la función me va a dar un rango. Entonces son todos los números reales, ¿sí? En este caso que tenemos una función racional, o sea, una expresión fraccionaria, pues no son todos los números reales. ¿Por qué? Porque va a haber un número aquí en el denominador que hace que la función sea indeterminada, ¿no? Es decir, que me dé un 0 aquí abajo. ¿Cómo lo hago? Pues 3x menos 12 lo igualo a 0. Entonces 3x menos 12 igual a 0. Paso el 12 del lado derecho. 3x es igual a 12. X va a ser igual a 12 sobre 3. X va a ser igual a 4. Entonces cuando x es igual a 4, la función no es indeterminada. ¿Cuál es el dominio ¿Puedo entonces? decir algo? Pues todos los números reales, Pues, excepto 4. se multiplican, ¿no? ¿Perdón? Como que se multiplican. Guillermo, sí, ¿cómo? Se multiplican. No se multiplican, algo así. ¿No se identifican? Que se multipliquen. No, se multiplican. Ah, bueno, no te entiendo lo que me quieres decir.
el valor se multiplican o algo así, como que. No, o sea, aquí en este, déjame ver si lo hago. mm, Déjame ver si me permite hacerlo. No me permite aquí en este archivo. Pero bueno, lo que hacemos es sustituimos en donde aparece X, ¿no? Lo que hacemos es, para saber cuál es el dominio de esta función que aparece en la pantalla, f de x es igual a 4 sobre 3x menos 2. Para saber cuál es el dominio, pues el denominador, que es esta parte que está aquí abajo, la que estoy sombreando, 3x menos 12, lo igualo a 0. Lo escribo acá abajo, ¿no? 3x menos 12 igual a 0. Despejo la x. 3x va a ser igual a 12. ¿Por qué? Porque el 12 está del lado izquierdo, va a pasar del lado derecho. ¿Sí? Entonces va a ser 3x igual a 12. Y x pues va a ser igual a 12 sobre 3. 12 sobre 3 es 4. Entonces, ese número 4 no forma parte del dominio de esta función. ¿Por qué? Porque ese 4 hace que la función sea indeterminada, el denominador lo hace igual a 0. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Todos los números reales excepto el menos 4. ¿Sí? Esa es la respuesta. Profe, entonces el dominio sería todos los valores probables de X o algo así. Todos los números reales Reales, excepto el 4. No, el menos, El 4 no. ¿Por qué el 4 no? La convierte en una función indefinida. Así es, porque el 4 hace que la función racional, ¿sí? Sea indeterminada o indefinida, que es lo que nosotros vemos aquí, valor que indefine a la función. Es decir, el ejemplo que hicimos, 5x menos 1 es el denominador. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues es todos los números reales excepto el 1/5 o el punto 2. ¿Sí? Esa sería la respuesta aquí, porque hace que la función sea indefinida, ¿verdad? Bueno, como les decía la clase anterior o la sesión anterior, revisen los ejercicios que vienen en el capítulo 3 que corresponde a este tema. Bueno, preguntas, jóvenes. Voy a detener la grabación. Bueno, a ver, sí, adelante. No, por el momento ninguna. Está bien. ¿Mandé? Por el momento ninguna, todo bien. Ok, muy bien, Arnulfo, gracias. Marta Leticia. Profe. Sí, Arnulfo. Es que no había hablado yo, pero es nada más para confirmar. Como no podemos dividir entre 0, al no poder dividir entre 0, sí, es ahí donde obtenemos los números reales y exceptuando ese que va a dar 0, ¿verdad? Así es. Así es. Ok. Hay algunas donde a lo mejor desde menos 3, desde menos infinito a 3 y de 3 en adelante, por decir, ¿no? Pero ustedes lo van a ir encontrando conforme vayan viendo la función, ¿verdad? Los números reales, como lo vimos al principio del curso, pues son todos aquellos que forman la recta numérica, ¿sí? Desde el 0, el punto 1 o el punto 0,1, pero es infinito, ¿no? Punto 0,00001 hasta no sabemos hasta cuál. Entonces son todos los que forman la recta numérica, ¿sí? Ok, gracias. Ok, gracias. Marta. Pues es que tiene la mano levantada, pero bueno. Bien, jóvenes, si no tienen alguna otra pregunta, ese es un reforzamiento nada más del tema que vimos en la clase anterior y la sesión anterior, que corresponde también a la actividad de esta semana. La próxima semana
veremos ya las gráficas de las funciones, ¿verdad? Yo les recomendaría que avanzaran viendo lo que es una línea recta, ¿sí? Que nosotros le llamamos funciones lineales, y cuando no son líneas rectas, pues le llamamos curvas no lineales, ¿verdad? Hablamos de una curva lineal, es una línea recta. Curva no lineal es una, pues lo que generalmente entendemos como tal, ¿no? Aquellas que no son, o que no siguen una línea, no sé expresarlo. Curvas lineales y curvas no lineales. Y vamos a ver las funciones que corresponden a cada uno de ellos. Lo que son los cuadrantes cartesianos, si se acordarán por ahí, ¿verdad? Donde nosotros graficamos las X y las Y, es decir, en dos ejes, el eje de las X o de las abscisas y el eje de las Y o de las ordenadas. Un par ordenado pues es aquel que ubica en un plano cartesiano, ¿verdad? Por ejemplo, el punto A, que es 0,0, pues está en el origen, en el punto de intersección de los dos ejes. Y si hablamos de 1,1, pues hablamos de 1 de X y 1 de Y, ubicamos el punto en el plano cartesiano. Repásenlo, vayan viendo ese tema, para que en la próxima semana que veamos aquí la sesión, pues tengan un poco más de claridad en lo que nosotros vamos a revisar. Y ya para que las actividades pues sean también o resulten más fáciles para ustedes. Bueno, pues por mi parte es todo, jóvenes. Agradezco mucho la participación el día de hoy y les deseo que tengan una excelente semana.